días, hermanos, Dios les bendiga. Le damos gracias al Padre porque permite que estamos aquí hoy reunidos para conocer un poco más de su palabra, de lo que hay en su corazón. Estamos estudiando Hebreos. La carta a los Hebreos es una carta dirigida a personas que tienen una raíz judía, ¿verdad? O sea, que ya traían esa formación, digámoslo así, del conocimiento de Jehová. Y hay un tema bien importante que, digamos, ocurre hoy por hoy también en nuestras congregaciones, ¿verdad? Hoy por hoy ocurre en las congregaciones porque en la palabra se habla del día de reposo, del Shabbat. Fue una ley que se instituyó, pero había un sentido más profundo de ese tema, ¿verdad? Y digamos la analogía o el ejemplo está precisamente en el pueblo de Israel que fue sacado de Egipto, ¿verdad? Y se habla de que ellos por incredulidad no entraron a la tierra prometida. La tierra prometida representaba ese descanso que el Padre les ofrecía, ¿verdad? Pero realmente la tierra prometida no es necesariamente un lugar de descanso. Así que el descanso, el Shabbat, es algo diferente, ¿verdad? Es una situación más interna. Yo quiero, tal vez solo para terminar la introducción, leerles Salmo 23 del versículo 1 al 2. Dice: Jehová es mi pastor. De hecho, en Salmo 23, esta parte que le estoy leyendo, está metido lo del Shabbat. Oiga esto: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. En Apocalipsis 7, en el versículo 13, nos habla del final de este tiempo, digamos. Dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Sabe que esto es nuestra tierra prometida? O sea, si nosotros hacemos una comparación, la iglesia hoy por hoy va a ser sacada de este mundo, ¿verdad? ¿Cómo va a pasar eso? Yo no lo sé, pero nuestro destino, nuestro futuro está ahí. Apocalipsis 7. Oramos. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Te queremos agradecer, Señor, porque sabemos que tú has estado en control siempre. Sabemos que tú has estado obrando por nosotros, Señor. Tal vez no lo hemos visto, Señor, tal vez no lo hemos sentido, pero tu palabra dice eso y tú no eres hombre para que mientas, Señor. Nosotros hoy queremos arrepentirnos, Señor, de esa incredulidad que como tu pueblo se ha arraigado en nosotros, Señor. Te pedimos perdón, Padre. Te pedimos perdón porque no le damos valor a lo que tú nos has ofrecido, Señor. Y hoy queremos entender esta palabra tuya del descanso, Señor. Verlo con tus ojos y que caiga en nuestros corazones, Señor, para que se haga vida, para que podamos actuar, podamos vivir conforme a tu voluntad, Señor. Que tu Espíritu Santo revele en cada uno de mis hermanos, Señor, aquellos que tienen los oídos dispuestos, Señor, y el corazón abierto a ti, Señor, esta palabra tuya, porque es para beneficio de cada uno, es para nuestro beneficio, Señor. Gracias por tu amor y por tu bondad. En el nombre de Jesús te damos gracias. Vamos a hablar del tema, es el reposo del Padre, ¿verdad? Vamos a usar como citas bíblicas. En Génesis tenemos Génesis 2 del 1 al 13. Después vamos a pasar a Éxodo 20 del 8 al 11, del 33 del 13 al 15,
Isaías 58, de 13 a 14. Luego vamos a estar en el Nuevo Testamento, en Mateo 11, 25 al 30, y Hebreos 3, del 7 al 19, y el capítulo 4. Entonces, lo primero que vamos a hablar un poco como recordatorio, ¿verdad?, es del tema del día de reposo. Génesis 2, del 1 al 3. Le leo. Dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y en el 3 dice: y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. En este pasaje nosotros podemos darnos cuenta de que la obra del Padre estuvo completa en el día séptimo, y por lo tanto él descansó. Quiero tal vez volver a decirle eso mismo, pero con otro enfoque. Cuando nosotros completamos lo que tenemos que hacer, podemos descansar, ¿verdad? Por eso es que nosotros decimos: estamos en descanso, estamos en vacaciones, porque nuestro trabajo, nuestra obra, lo que teníamos que hacer, ya pasó, ya la terminamos, ¿verdad? Entonces, cuando completamos, cuando estamos completos. Vamos a ver otro pasaje. En estos pasajes nosotros vemos que el Shabbat se instaura como una ley que era parte del antiguo pacto, ¿verdad? Éxodo 20, del versículo 8 al 10. Dice la palabra: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el día séptimo es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. En Éxodo 20:11 dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Por qué fue que se instauró como ley? Y la razón es bien sencilla, ¿verdad? Nosotros ahora estamos bajo la gracia, ¿verdad? Si para nosotros fuera ley asistir al culto los domingos, ¿será que estaría la misma cantidad de gente? Probablemente hubiera más gente, ¿verdad? Pero probablemente ellos no estarían con su corazón puesto en el Padre. No sé si me explico. O sea, estarían cumpliendo solo con un compromiso, porque es una obligación. Pero realmente eso es lo que el Padre espera de nosotros, que nosotros hagamos solo las cosas por afuera, por hacerlo, como apariencia. Vamos a avanzar a la siguiente diapositiva. Mire pues cuál era el propósito de esa ley. El propósito de esa ley, Isaías 58:13. Dice: si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamaras delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. La palabra lo que nos está diciendo no es que nosotros tenemos que cumplir con un compromiso, con algo externo, con algo de apariencia, sino que, oiga, si retrajeres el día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. El verdadero propósito del Padre respecto a este mandato es que aprendamos a hacer su voluntad, ¿verdad? Eso es lo primero, pero esa es una parte del proceso. La otra parte se completa en el siguiente versículo que está en Isaías 58:14. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. No solo es que nosotros aprendamos a hacer la voluntad del Padre, sino que también nos deleitemos en su presencia, ¿verdad? Que nos deleitemos con Él, que estemos junto a Él, que lo busquemos, que realmente nuestro corazón esté cercano al Padre. Ese es el deseo del Padre, ¿verdad?
Y esa era podemos pensarlo, el objetivo de ese mandato, ¿verdad? Ahora oiga esto que es más impactante. Éxodo 33, 13 al 15, este es Moisés, dice: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia a tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y en el 14 dice: y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y en el 15 dice: y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Mira, hermano, si usted no se deleita en la presencia del Padre, ¿cómo cree que va a obtener descanso? Si usted no solo quiere el beneficio, pero no quiere al Padre, puede ser que usted haga las cosas que debe hacer, ¿verdad? Que cumpla con su palabra, pero si su corazón no está cercano al Padre, no va a tener reposo. No va a tener reposo, no va a tener descanso, porque ese reposo del que habla la palabra no habla de alcanzar una meta, de obtener algo terrenal, incluso espiritual, ¿verdad? Porque puede ser que mi tierra prometida sea obtener conocimiento de la palabra, pero el obtener el conocimiento de la palabra no va a dar reposo a mi alma. El que va a dar reposo a mi alma es Jehová, es el Padre. Y por eso yo les decía, Salmo 23, ahí metido está Shabbat, está el reposo del Señor, porque Él es nuestro reposo. ¿Pero por qué? Porque Él es el que nos completa. Cuando nosotros estamos ante su presencia, ¿qué nos hace falta? ¿A usted le hace falta algo? Bueno, no sé si ya usted lo puede experimentar o lo ha experimentado, pero nosotros como pueblo llamado del Padre ya estamos habilitados para estar en su presencia a través del sacrificio del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Nosotros estamos habilitados, y cuando nosotros estamos en su presencia, ahí dice claramente Salmo 23, no me falta nada, yo estoy completo, yo ya terminé todo lo que tengo que hacer, no tengo que hacer nada más para ser completo. O sea, no tengo otra forma de decirlo, simplemente estoy completo y por lo tanto yo ya tengo reposo. Y eso no tiene nada que ver con lo material, no tiene nada que ver con mis circunstancias, porque sí, ciertamente el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida y tuvo que conquistar y tuvo que hacer muchas cosas, ¿verdad? Pero tenían el reposo del Padre, ¿verdad? ¿Cómo entramos a ese reposo? Aquí nos vamos a remitir a los evangelios, ¿verdad? Mateo 11, 25 al 26. En aquel tiempo, este es el Señor Jesús, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. En el 26 dice: sí, Padre, porque así te agradó. Nosotros lo sabemos. Y esta palabra que está acá escrita nos dice y nos confirma que el Padre se reveló a su Hijo, a Cristo, al ungido. Esa fue la revelación que se tuvo, ¿verdad? En ese tiempo ya existía religión, ¿o no? Sí existían religiosos que creían conocer al Padre, que creían que andaban en sus caminos, en sus mandatos. Sin embargo, no conocían realmente al Padre porque solamente eran apariencia, solamente cumplían las cosas que tenían que cumplir por alguna razón. Yo no quiero señalar, pero yo no sé, digamos, qué cantidad de gente hoy por hoy asiste a un lugar, pero no asiste buscando al Padre. Asiste quizá pensando en que el que está ahí hablándoles, como él ostenta signos de poder, ¿verdad? Que es millonario, que tiene mucha fama, mucha fortuna. Entonces ellos piensan que por alguna forma, pues ellos van a obtener eso, ¿verdad? A través de esa revelación tal vez, o alguna cosa así. Pero no están buscando al Padre, ¿sabe? Y esa revelación solamente fue dada a una persona, al Señor Jesús. Mateo 11, 27 dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino al Hijo y aquel a quien el Hijo le quiera revelar.
Así que la única forma que nosotros tenemos para obtener la revelación del Padre es a través del Hijo. ¿Por qué? Porque es el Hijo, de acuerdo con la palabra, que nos puede revelar al Padre. Y nosotros tenemos ese acceso, lo tenemos disponible si nosotros queremos acercarnos a Él. Sin embargo, sí necesitamos cambiar nuestra forma de ver nuestra realidad, porque realmente yo no quiero que malinterpreten el sentido de que si yo no tengo dinero para comer y no tengo comida, voy a decir entonces no tengo hambre, porque eso no va a pasar así, eso no es así. Por supuesto que esa situación que yo tengo ahí, pues se deberá a algunas situaciones que yo tal vez he tomado malas decisiones. Por supuesto que el Padre me puede proveer para resolver esos temas, pero más que eso, es que yo pueda tener descanso de que no importa la circunstancia en la que me encuentre, el Padre me completa. El Padre es el que me llena, el que me hace pleno, el que me da todo lo que necesito. Mateo 11, 28 al 30. El Señor Jesús dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Nosotros podemos decir que para entrar a la presencia del Padre y entrar a su reposo, únicamente existe un acceso, que es a través del Señor Jesús. Hay impedimentos para entrar, ¿verdad? Ahorita vamos a entrar ya a Hebreos 3 del 7 al 5 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. 9, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Mire, quizá usted considere que las cosas que el Señor ofrece no son reales, porque sí entiendo, digamos, una situación desesperanzadora, una situación complicada. Sí entiendo, digamos, el hecho de que yo no pueda conseguir un trabajo o que no pueda tener el suficiente dinero para cubrir mis necesidades. Sí lo entiendo. Pero de acuerdo con la palabra, la falta de fe nos va a impedir entrar a ese reposo que el Padre nos ha ofrecido, porque esa es una promesa. Solamente se alcanza a través de la fe, a través de creerle a Él, a través de tener la confianza y la seguridad y la certeza de que Él va a obrar. De alguna forma va a obrar, ¿verdad? Cuando nosotros no dejamos lugar a dudas respecto a eso. Hebreos 3 del 10 al 11. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Oiga eso que dice el Padre: a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. No han conocido mis caminos, o sea, no han querido entender el corazón del Padre, no se han acercado realmente para buscarlo a Él, para entender cuál es el propósito por el cual los llamó. Y eso quizá es parte de la razón por la que nos dificulta creer, ¿verdad? O porque quizá nuestra intención es otra, o porque nuestro deseo es otro, ¿verdad? En el 11 dice: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ahora, como cuerpo de Cristo, nosotros sí necesitamos hacer algo, ¿verdad? Y eso está escrito en el siguiente versículo, que está en Hebreos 3 del 12 al 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque es importante entender esto. Tal vez nosotros pensamos que es una exageración de parte de Dios. Tal vez lo pensamos así, ¿verdad? Pensamos que el hecho de no creer en la promesa que Él hizo no debería ser una causa de pecado, pero eso el Señor lo toma como un pecado y como una afrenta,
¿Por qué? Porque simplemente no le estamos creyendo a Él. Y nosotros, que vuelvo a insistir, somos un pueblo llamado por el Padre, que ya estamos acá adentro, no puede existir la posibilidad que no tengamos ese reposo que Él nos está ofreciendo. Hebreos 3 del 14 al 15. Por lo tanto, miren, pues mientras sigamos creyendo en Él, vamos a entrar en ese reposo, porque somos hechos participantes de Cristo. Y como participantes de Cristo estamos hablando de que somos miembros del cuerpo, somos parte de Cristo, somos parte de su cuerpo. Hay que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. En el 16 dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Eran parte del pueblo. Era parte del pueblo. Y en el 17 dice, ¿y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. O sea, no estamos hablando de gente extraña, gente que no conocía los caminos del Padre. Sin embargo, o sea, era gente que estaba dentro del cuerpo, que no entendió o no quiso hacer las cosas que el Padre le había mandado. Y en el 18 dice, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y ahí los tomó como desobedientes, ¿verdad? Y en el 19 dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Nosotros no vamos a entrar nunca a ese reposo que el Padre nos ofrece siendo incrédulos. Tenemos que creer. Un comentario del pastor el jueves. Él decía, bueno, para que a veces hay personas que tal vez no se llevan tan bien, ¿verdad? Pero en la medida que se van conociendo, se van acercando, etcétera, entonces ya se va desarrollando una relación. Puede ser que nosotros, por desconocimiento del Padre, porque tenemos una imagen creada por el mundo, digámoslo así, ¿verdad?, que no es consistente con la realidad, nosotros pensamos, no, ahí sí, cuidadito, mejor de lejitos o una cosa así. Pero lo que quizá necesitamos es acercarnos, es llegar ante Él y pues ponernos a cuenta, empezar a caminar, empezar a entender cuál es el propósito, leer más la palabra, meternos más tiempo con Él. Quizá eso es lo que necesitamos, ¿verdad? Para poder desarrollar una relación que nos permita entender cuál es el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Para alcanzar la promesa de reposo es necesario no solo que escuchemos la palabra, sino también que la creamos. Hebreos 4 del 1 al 2 dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿Cuál es la buena nueva que hoy se nos ha anunciado a nosotros? Ese es el Evangelio, la palabra del Señor, ¿verdad? Y a los israelitas, ¿cuál fue la buena nueva que les anunciaron? Que iban a salir de esclavitud, que iban a ser llevados a una tierra donde fluía la leche y la miel, ¿verdad? Esa es la palabra o el Evangelio que se les anunció, pero también a nosotros se nos ha anunciado algo. Dice, miren, porque no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Porque una cosa, hermano, es que nosotros escuchemos la palabra, pero otra cosa es que la creamos realmente. Y quizá ahí está la diferencia, ¿verdad? Entre alguien que sí puede tener reposo a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, a pesar de las circunstancias difíciles que nos toca vivir, porque yo no creo que todos estemos libres de problemas. Todos tenemos problemas. Todos tenemos problemas. Esa es parte del proceso de formación que nosotros estamos teniendo. Pero si yo tengo la confianza de que el Padre va a obrar a mi favor, va a hacer algo y yo voy a salir adelante. Yo puedo tener ese reposo que necesito. Me recuerdo que cuando estábamos hablando creo que era Efesios, el apóstol Pablo decía que teníamos que vivir sosegadamente, ¿verdad?
decir que nosotros ya no estamos afanados, no estamos preocupados, no estamos buscando cómo resolver esos problemas, ¿verdad? Porque ese desasosiego de vivir nos lleva a cometer errores, a tomar decisiones incorrectas. Nos lleva tal vez a tomar decisiones precipitadamente, pues, ¿verdad? Pensando de que va a pasar esto o puede pasar lo otro, porque no tenemos nuestra confianza puesta en el Padre, sino que tenemos la confianza puesta en otra circunstancia. Quiero contarle una anécdota. Hace unos años, pero mire pues cómo fue la cosa. Había una actividad en la congregación donde yo asistía en esa oportunidad y nos tocó vender carnitas, ¿verdad? Porque estábamos haciendo una colecta y a mí me tocó exprimir los limones, y entonces yo me puse a exprimir los limones, pues todo normal, ¿va? Al día siguiente vendimos las carnitas y toda la cosa. Que si el lunes me empezó a salir una llaga en la mano, ¿va? Yo dije, bueno, ¿y eso de qué? ¿De parte de quién? ¿Cómo así? Y entonces, pero la llaga sí iba creciendo. Para resumirle la historia, pasé como 3 semanas con esa cuestión, pero mientras tanto yo en mi mente ya estaba pensando que hasta me iba a morir, ya estaba pensando en hacer mi testamento y toda la cosa. Pero ¿a causa de qué provino eso? Simplemente porque tuve una reacción alérgica. Pero mire pues cómo es nuestra mente, ¿verdad? ¿Cómo estamos afanados nosotros? En el sentido de que decimos, bueno, no tengo dinero para este mes, para cubrir las necesidades de este mes, y empezamos ahí a hacer loqueras, a tomar decisiones que no van, etcétera, etcétera. Mientras que nosotros tranquilamente podríamos tener reposo, el reposo que habla el Padre, teniendo la confianza puesta en Él. Lo que trato de hacerle ver es eso, ¿verdad? Que a veces nosotros, sin tener la confianza en el Padre, tomamos decisiones o hacemos cosas pensando que eso nos va a resolver el problema. Y a veces simplemente lo que necesitamos es confiar en Él, poner en Él las cosas, poner en Él nuestras cargas, porque Él conoce cuál es el futuro, ¿verdad? A veces hay situaciones que nos pasan, que nosotros decimos, bueno, ¿y por qué? Qué extraño. Pero quizá esa circunstancia va a desencadenar otra, ¿verdad? Y otra, que al final de cuentas es para nuestro propio beneficio. Israel fue sacado de Egipto y fue llevado al desierto. El desierto representa un lugar de necesidad, sí, pero también representa un lugar de encuentro con el Padre. Un lugar donde nosotros podemos encontrarnos con el Padre y conocerlo a profundidad, conocer su corazón. Eso es lo que representa el desierto. Pero para atravesar el desierto necesitamos confiar en Él, porque ahí sí no hay nada más que nos pueda resolver el problema. Es un desierto. Y la palabra bien lo dice, en el desierto yo pruebo el corazón. Y ahí es donde nos prueban realmente qué es lo que nosotros queremos. Ahora, cuando pasaron el desierto, entraron a la tierra prometida. En la tierra prometida no fueron a hacer nada, por supuesto que tenían que ir a hacer. Era más difícil ir a batallar contra gigantes o tener fe. Pues yo creo que era más difícil ir a batallar con gigantes, ¿verdad? Pienso yo, no sé, porque ahí sí se lo podían tronar a uno, ¿verdad? Mientras que en el otro caso, bueno, era tener confianza en el Padre. Pero por supuesto, ¿verdad? Ambas cosas tienen su complejidad, pero es necesario que nosotros avancemos, ¿verdad? Como cuerpo de Cristo. Del 3 al 5. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entraré en mi reposo, porque las obras suyas estaban acabadas de la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Aquí hay algo que yo le quiero hacer notar. La palabra dice: por tanto juró en mi ira, no entrará en mi reposo. Pero si se recuerda de Génesis 2:2, el Padre ya había terminado su creación.
Nosotros entendemos de que hay otro reposo, ¿verdad? Hay otro reposo, no necesariamente el reposo al que se estaba refiriendo era el reposo que el Padre tuvo después de que hizo la creación, porque la creación ya estaba completa en ese momento. Ese es el reposo al que se refiere el versículo 3, Hebreos 4, del 6 al 7. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Mira, hermano, nosotros podemos estar escuchando la voz del Padre a través del Espíritu Santo, pero nosotros endurecemos nuestro corazón. Endurecemos nuestro corazón, ¿cómo? Cuando nosotros somos incrédulos ante esa voz que nos está diciendo simplemente: confía, porque yo estoy en control. Confía porque yo conozco tu futuro. Entonces, versículo 8 al 9 dice: porque si Josué les hubiera dado reposo, no hablarían después de otro día. Y eso siempre sigue hablando de ese pasaje cuando Israel llega a la tierra prometida, porque si el reposo al que se refería el pueblo de Israel era llegar a la tierra prometida, entonces cuando Josué los llevó ahí, ese hubiera sido el reposo, pero aquí se está hablando de otro reposo, ¿verdad? Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y en el 10 al 11 dice: porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Y a eso es lo que yo me refiero, ¿verdad? Cuando nosotros decimos tenemos reposo en el Padre, es porque nosotros ya estamos completos. Mire, ¿por qué razón nosotros nos levantamos todas las mañanas para hacer algo, para ir a trabajar, para ir a estudiar? Porque necesitamos desarrollarnos, porque necesitamos hacer algo para completarnos. Esa es la razón. Cuando usted ya está completo, ya terminó todo lo que tenía que hacer, entonces ahí ya puede decir usted: yo ya trabajé, ya hice todo lo que tenía que hacer, entonces ahora sí puedo descansar, ¿verdad? Digamos que cuando nosotros completamos lo que tenemos que hacer, entonces ya descansamos. Cuando nosotros estamos ante la presencia del Padre, realmente estamos incompletos. Porque si usted está ante la presencia del Padre y se siente incompleto, algo no está bien. Algo no está bien. Porque cuando nosotros estamos ante la presencia de Él, nosotros sabemos y estamos seguros de que todo lo que necesitamos ha sido suplido. Y esa es la realidad. Por lo tanto, es necesario que cambiemos esa incredulidad que tenemos, ¿verdad? Por fe. Vamos a avanzar a la siguiente. Hebreos 4, del 12 al 13. Y esto no es una palabra de condenación, ¿verdad? Pero oiga esto, dice: porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Y esto por qué lo dicen en esa palabra? Eso yo me preguntaba, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver esto con lo otro? Pero sí tiene mucho que ver, porque quizá una de las razones por la que las personas simplemente no entraron al reposo es porque no aman a Dios. Porque su intención, porque su motivación, porque su corazón está por otro lado. Simplemente no quieren nada que ver con el Señor. Pero eso se va a hacer manifiesto, se hace manifiesto ante Él. Yo hacía el comentario, ahora puede ser que nosotros nos engañemos a nosotros mismos, ¿verdad? Diciendo: no, es que yo es por esto, no sé qué. Pero realmente si mi corazón no está con el Padre. Y yo les hacía el comentario, ¿verdad? ¿Qué pasaría si nosotros no tuviéramos ningún beneficio de parte del Señor? Usted estaría aquí buscándolo. Lo amaría realmente. Lo que trato de hacer no es avergonzarlo. Lo que trato de hacer es que usted priorice dónde está su intención, su corazón.
Por supuesto que todos tenemos mucho que mejorar en esa área, ¿verdad? Por supuesto que todos tenemos mucho que cambiar, porque por supuesto que Dios es todopoderoso, Dios puede hacer cualquier cosa. Sin embargo, si nuestro corazón está desviado, pues la primera forma de resolver un problema es darnos cuenta, ¿verdad? Porque mientras nosotros no nos demos cuenta, vivimos en un engaño y vivimos pensando que tal vez es porque ese hermano ora mal, por eso es que Dios no me cumple, por eso es que Dios no me responde, porque esos hermanos de ahí están en pecado, probablemente, ¿va? Esa sea lo que usted puede pensar, ¿verdad? Pero puede ser que también sea Dios el que simplemente le niega algo porque usted no está buscándolo con sinceridad. Ahora, no importa si hemos desobedecido o no, oiga esto, podemos alcanzar gracia y misericordia a través de Cristo. Hebreo 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. En el 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Quizá este es el pecado más grave que nosotros podemos cometer, ¿verdad? No creerle al Padre. No creerle al Padre cuando el Padre nos está llevando por un camino que Él sabe que es para nuestro beneficio. Cuando nosotros nos resistimos a Él, de una forma activa o pasiva, ¿verdad? Si nosotros decimos que Jehová es nuestro pastor, quiere decir que nosotros somos sus ovejas. Y si somos sus ovejas, entonces nosotros deberíamos de tener la capacidad de escucharlo a Él y de seguirlo a Él. Vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias, Señor, por el tiempo. Te damos gracias por la palabra, Señor. Confirma en los corazones de mis hermanos, Señor, lo que tú has puesto hoy. Señor, que seas tú obrando en cada vida, Señor, para que podamos alinearnos a ti, Señor, para que aprendamos a amarte, para que nos deleitemos en tu presencia, Señor, para que podamos hacer tu voluntad, Señor, no por un mero compromiso, no por una mera exigencia, Señor, no por el qué dirán, sino porque realmente nuestro corazón está convencido y nosotros estamos convencidos que tú eres merecedor de toda nuestra adoración, de toda la gloria, Señor, de nuestra vida la pongamos rendida ante ti, Señor, porque tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Hacedor y tú conoces mejor que nadie de dónde venimos y hacia dónde vamos, Señor. Confiamos en ti, Padre, y te agradecemos, Señor, te agradecemos y te pedimos perdón por no creerte, Señor, por dudar de tu palabra, Señor, por dudar de ti, Señor, por no tener suficiente confianza en lo que tú estás haciendo, Señor, a nuestro favor. Damos gracias, bendecimos a todos los hermanos que nos escuchan, Señor, bendecimos a todas las congregaciones, en el nombre de Jesús, amén.